Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todas, todos. Nuestra presentación. Dulce introducción al RAF. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Bueno, salgo muy mal en la foto. Ignoradlo. Tenemos aquí a mi compañero Ángel, Tech Lead de Datamaran, Software Engineer Backender en Datamaran. ¿Qué es Datamaran? Bueno, nos habréis oído aquí en los stands, es dar la chapa. Somos una empresa de producto centrada en asesorar a las empresas en materia de ESG, Environmental, Social and Governance, que me da la risa que le he hecho antes todo el rato. Bueno, ¿qué pasa? Somos una empresa de producto. Al margen de todas las operaciones que hacemos, tenemos un elemento en común con todas las empresas que hay aquí, y es que hacemos código y hacemos código en Python. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Que ese código no está limpio del todo, a veces, depende de cada persona. O tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Esta charla nace de nuestro compañero Julio, que no ha podido venir porque acaba de ser padre, entonces no... Bueno, ¿qué pasó? Julio entró en la empresa y dijo, aquí pasan cosas, aquí faltan cosas, esto puede mejorar. Así que, bueno, os damos un pequeño contexto de qué va esta charla, qué son los linters, luego un poco de intro de RAF y luego os explicamos nuestra causística, es cómo lo hemos implementado, por qué queremos, qué es la parte interesante de exponer esto. Y luego unas pequeñas conclusiones y un mini caso práctico. Muy bien, pues la situación de Datamaran antes de que viniera Julio era esta. Teníamos test, teníamos un pipeline y teníamos un analizador de código como SonarQube, pero no había ningún linter y no había ningún formatter. Entonces el código, cada developer pues lo ponía como bien le venía en gana, unos más legibles, otros menos legibles, en fin, un batiburrillo. Parte por parte, ¿qué es un linter? ¿Vale? Un linter es una herramienta de análisis de código estático y comprueba el código sin ejecutarlo. Beneficios de implementarlos: desarrolladores no tienen que hacer nada y puede ser utilizado sin una configuración muy especial, ¿vale? Después tenemos los formateadores, que aseguran que el código sea visualmente uniforme. Aplican indentación, espaciados y todas esas cosas que hacen que el código quepa dentro de la pantallita y sea bonito, ¿vale? Esto asegura una consistencia y legibilidad dentro de todos los PRs de la empresa. Lo que nos lleva a RAF, el chico nuevo del barrio. Está implementado en Rust y no es muy antiguo que digamos, pero ya se ha abierto camino básicamente como prácticamente un estándar de la industria. Como veis aquí, varias de las librerías más grandes, Pandas, FastAPI, Pydantic y Airflow, lo están utilizando ya. Además tiene la ventaja de que es compatible con otras herramientas antiguas como Black y que implementa las reglas de toda esta tira de aquí de gente que hace que nuestro código sea muy bonito, ¿vale? Y lo que más me gusta a mí de todo es que autoarregla cosas. Entonces yo como developer, si la he cagado en algo, no me tengo que preocupar porque me soporta. ¿Cómo se hace esto? Evidentemente lo tienes que setear en algún lado para que te arregle las cosas, en nuestro caso en 3 sitios. Plugins, en tu IDE de confianza, en nuestro caso PyCharm y VS Code. Un pre-commit con un hook para comprobar y arreglar automáticamente las cosas, además de hacer el formateo. Y en caso de que algún developer se haya despistado y no se haya instalado el pre-commit, pues en la pipeline una última línea de defensa. Y esto de aquí es cómo luce el pre-commit. Esto es el pre-commit, la herramienta, no el pre-commit que viene integrado ya dentro de Git. Simplemente le dices ahí roof python fix y roof format. Y esto, cada vez que hagas un commit, te va a tirar para atrás el commit, no te lo va a dejar, pero te lo va a arreglar. Y si vuelves a hacer un commit, ya tendrás el código arreglado automáticamente y simplemente se sube.
Si te lo vuelve a rechazar, es que has hecho algo muy mal, no lo puedes arreglar, entonces ya tienes que ir al log y mirar manualmente lo que tienes que fixear. Muy bien, y ahora vale. Situación. Tenemos RAF instalado, está en marcha, lo tenemos en las pipelines. Cada developer se lo ha puesto en su IDE. Perfecto. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo lo implementamos? ¿Nos ponemos en serio y que todo el mundo... Lo siento, te ha tocado lotería, como pasa con otros linters. Has llegado al baremo en donde ya no puede pasar la calidad de código y te toca arreglarlo todo. Vale, nos ponemos en modo de... Vale, elegimos cosas fáciles, cosas más complejas. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién lo arregla? ¿Lo arregla quien hace el error? ¿Lo arregla una persona? Casos que no queremos. ¿Cómo los gestionamos? Vale, luego el equipo. El equipo es importante que sepa qué está pasando en este código. Que hay que cuidarlo. Entonces dijimos, bueno, vale, pues lo vamos a repartir en varias fases, igual que cuando escribes código, paso por paso. Bien, ¿cómo empezamos? Empezamos con 4 reglas, solo 4 reglas. Y en todo el proceso estamos siguiendo las mismas pautas. Primero metemos, después de tener RAF instalado, metemos las reglas y las ponemos comentadas. Se hace PR y se pasa. Subimos el código. Siguiente paso. La persona que lo está implementando, esas reglas, es la persona encargada de arreglar todos los errores que esa regla esté detectando. Entonces, una vez haya arreglado todos estos casos, siguiente, se sube el código limpio. Siguiente paso, o incluso en el mismo paso de haber arreglado, dices, descomento estas reglas y entonces, a partir de ese momento, estas reglas empiezan a estar habilitadas para todo el mundo. ¿Por qué hemos decidido este approach? Porque pensamos que escribir el código limpio no debería ser un castigo, debería ser algo fácil. Entonces, este approach que hemos visto es un approach que facilita bien, lo han arreglado y ahora, si me equivoco, me lo dicen. Pero no si me equivoco, además de que me he equivocado, tengo que arreglar el resto. Entonces, ¿cómo continuamos? Con la fase 2. Empezamos a meter más reglas. No sé si habéis visto en la documentación de RAF, tienen un porrón de reglas, un montón. Pues empezamos con las de PyFlix y luego metimos las de PyCode Style. Empezamos con las few. Y además, mis favoritas de las isort, porque es como, se guarda el fichero y se arreglan enseguida los imports. Entonces, también metemos una regla que no queríamos. Súper sencillo. Muy bien. Aquí la gente todavía estaba contenta. La gente todavía estaba como, ¿pero qué es RAF? ¿Y por qué me tengo que meter esto? Se me queja la pipeline. ¿Qué está pasando aquí? Todo era un proceso de, poco a poco vamos implantando RAF. Vamos queriendo que todo el mundo en la empresa vaya poco a poco asumiendo que hay que arreglar estas cosas. Hay que hacer las cosas bien desde el principio. Muy bien. Siguiente fase. Fase 3. Y aquí viene la controversia. Metimos las de PyLint, las de 09 y PyUpgrade. Muy bien. Y aquí viene la controversia de 3 reglas de PyLint que nos ayudaron a darnos cuenta de algunas cosas del código en las que podíamos mejorar y mucho. Muy bien. ¿Cuál de estas 3 son? Tenemos demasiadas ramas, if else, demasiados argumentos, parámetros y demasiadas líneas. Decimos, ostras, a ver qué pasa cuando lo lanzo. Porque RAF, no sé si lo habéis usado, lanzas RAF check y te lo dice todo. 900 errores, 200, 1, 2, 3, todos los que tengas.
Muy bien. Dijimos, vale, pues vamos a ver en nuestras distintas librerías a ver qué había. Y nos preguntamos a nosotras mismas, ¿cuál piensas que debería ser el umbral de parámetros? Lo lanzamos. Y la media que teníamos era de 11. El máximo, un caso aparte, 19. O sea, pensadlo, en una función, 19 parámetros ahí metidos. Vale. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Uy, lo he apagado. Le he dado el botón que no era. Apañado. Sorpresa, sorpresa. El estándar recomendado por PyLint y por RAF eran 5. Y aquí entra más el caso práctico de cómo un linter, un simple linter, nos ayudó a ver cómo podíamos mejorar todavía más el código. Bueno, os presento un constructor de una clase que, como podéis ver, tiene 10 argumentos. Dejo un momento, pero mientras os cuento, tú ves y dices, ostras, esto tiene muchas cosas, ¿vale? ¿Cómo lo arreglamos? Y había distintas aproximaciones. Hacemos un refactor, diccionario, lo partimos, yo qué sé, que lo podemos agrupar, tal. Y nos fuimos a la opción más simple. Y gracias a RAF nos dimos cuenta que 5 de ellos no los estábamos usando. No los estábamos usando ni en los tests, ni en otras librerías, ni en la documentación. Habían sido algunos casos de Yagni y otros que era de Legacy Code y se habían quedado aquí. Si no hubiéramos tenido este umbral que nos hubiese dicho, cuidado que aquí os estáis pasando, pues igual yo hubiese pensado que este parámetro se estaba usando y que era súper importante. Pero bueno, y dijimos, vale, poco a poco lo que vamos haciendo también es conforme vamos, en este caso, por ejemplo, tenemos estos 5 parámetros que ya no están. Imaginaros que este 10 fuese el tope, el valor máximo que teníamos de parámetros definidos en la norma, porque tú le puedes definir la norma de, vale, el máximo que me recomiendas es 5, pero yo tengo 10, yo quiero tener 10 de momento. Pues lo que hacemos es, en el momento en que bajamos ese umbral, luego nos vamos, lo bajamos y es una satisfacción el decir, ay, mira, he arreglado, he bajado el umbral y ahora en vez de, yo qué sé, 10 van a ser 5. ¡Top! Ya hemos llegado. Muy bien. Siguiente fase, la cuarta. Y vamos a toda leche, lo siento. La cuarta. Muy bien. Aquí dijimos, vale, vamos a hacer una aproximación un pelín distinta. Llamando a mi compañero que está por aquí, fue parte de esta implementación. Muy bien. Vamos a poner los type hints. Porque había veces que no teníamos. Y decimos, ostras, si además de tener igual algunos argumentos, nos falta saber qué son. Vamos a hacernos la vida más fácil todavía. Ups. No pasa nada. Bueno, entonces, esta aproximación fue un pelín distinta. Fue, en vez de una persona arregla y se pone a poner type hints en todo el código, fue vamos a dejar que cada developer, cada desarrollador, desarrolladora, en el momento en que toque ese código, si quiere arreglarlo, pueda meter esos type hints y meter ese archivo diciendo, vale, RAF, a partir de ahora quiero que este fichero, este y este y este, o esta carpeta, me las chequees. Estas sí que me las vigilas. El resto no. Y además dijimos, bien, es voluntad de cada persona. Perfecto. Pero un paso de más. Es como, no queremos que toda la gente es como, vamos arrastrando. No. Queremos que la gente lo sienta, que quiera arreglar el código, que quiera tener ese código limpio. Entonces, se hicieron varias sesiones prácticas
para que la gente entendiese, una, cómo se hace, y dos, la importancia que tenía añadir estos type hints. ¡Y tachán! Bueno, pues después de estas sesiones nosotros ya teníamos entonces lo que nos faltaba para tener un código más o menos de mejor calidad, que es el linter y el formatter establecido con Root. Entonces, ¿qué aprendimos? Básicamente que es fácil de implementar y fue bastante bien recibido por todos los desarrolladores. Creo que no recuerdo a nadie quejándose, y si lo hizo muy bajito. Como he dicho antes, te ayuda muchísimo con los autofix, porque tú puedes estar despistado y simplemente no darte cuenta de que tienes una línea amarilla en PineChart que te está diciendo que algo está mal, y te lo detecta automáticamente y te lo fixea. Además es bastante configurable, puedes establecer rutas de ficheros que quieres que examine o que quieres que excluya determinadas reglas, y además, como ha dicho Elena antes, también le puedes poner los umbrales. Por ejemplo, tú haces un chequeo inicial del estado de tu repositorio y le pones, pues como nosotros teníamos 10 parámetros en una función, le pones como máximo 10 parámetros, así te aseguras de que aunque está mal, nadie la caga más. Cuando lo vayas rebajando, pues actualizas ese parámetro y cada vez tienes mejor código. Unificados herramientas, en este caso los linters y el formateador, y además al estar hecho en Rust, pues es súper chachi, piruli y muy rápido. Desventajas. La adopción inicial, depende de la aproximación que tomas, puede ser un poco larga, sobre todo si quieres arreglarlo todo de una, que pues eso, que te va a costar un poquito. El mantenimiento, porque tendrás que estandarizar si tienes diversas librerías. Lo que idealmente quieres es tener en todas la misma configuración. Puede ser que una librería esté mucho peor que otra, entonces ¿qué haces? ¿Mantienes el umbral de la librería más alta o cada librería tiene su umbral? Son decisiones que tienes que tomar. No hay una escala de grises. Hay otros linters que te permiten hacer mal código siempre que sea un poquito. Esto es o lo tomas o lo dejas. Si has puesto una regla, la tienes que cumplir siempre. Y además no detecta copy-pastes porque analiza los archivos uno por uno, no hace una comprobación global. Y por curiosidad, si queréis, este es el estado actual de las reglas en uno de nuestros repositorios. No diremos cuál es, pero hay algunas cosas que, como veis, tenemos que mejorar. Sí, si os fijáis, aquí por ejemplo, estas reglas ya están implementadas. Estas de aquí que están es las siguientes fases, es decir, antes, incluso durante el periodo en el que estamos, han pasado nuevas reglas inactivas, ya estamos pensando en las nuevas reglas a considerar. Y una de las cosas que también hacemos es, si alguien nota algo y decide, hey, que yo quiero meter esta regla, sin problema, lo acordamos y cada persona es libre de proponer las siguientes reglas que se van a implementar. Y aquí es lo que estaba explicando un poquito de podemos indicar el threshold. Y sobre todo, una de las cosas que queríamos mostraros es escribir el código bonito desde el principio. No siempre es tan fácil y muchas veces tienes que trabajar con código que existe, o si estás haciendo otras cosas no puedes tenerlo todo en la cabeza, y gracias a estas herramientas nos están ayudando a mejorar y cada vez más hacer ese código limpio, que es lo que realmente deseamos. Esto es todo, amigos. Antes de pasar a las preguntas, aquí tenemos al lado de Darío, que es esta persona de aquí, tenemos regalitos para todos los que hayáis asistido a la charla. Son unos calentadores de tazas, no calientan mucho, más mantienen el calor, pero todos sabemos que un té frío o un café frío no es cosa buena para un desarrollador, así que... Pasamos a las preguntas.
Hola, bueno, primero enhorabuena por la charla. Mi duda es, he visto que teníais puesto las diferentes versiones en el editor, PyCharm o VS Code, después en Precommit y también en Pipeline. Pero, ¿cómo hacéis para actualizar, por ejemplo, la versión de RAF? ¿De quién es responsabilidad de actualizar la versión? Porque si se hace, lo hago yo en mi pull request, después esto va a crear algún tipo de conflicto con otro PR, ¿no? Sí, efectivamente. Normalmente, cuando alguien quiere incrementar la versión, se comenta en este caso Slack, en un canal específico para este tipo de cambios, y se consensúa, y entonces se hacen PRs en todas las partes afectadas para subir la versión. Tenemos un poco como en el momento en que se quiere implementar una nueva regla o actualizar la versión, se crean tareas de deuda técnica en el que tenemos el listado de repositorios y es ir implementando. Sí que nos aseguramos de que antes de que no se haya cumplido todo, o sea, si por ejemplo nos queda algún repositorio por actualizar, no vamos a implementar otras reglas en otro. Mientras tanto, sí que intentamos ir a la una en todo. Hola, muchas gracias. Me ha parecido súper interesante. Y bueno, quería preguntaros si a nivel cultural, a nivel de equipo, habéis tenido algún problema de que alguien diga, oye, es que me esforcéis a trabajar de una determinada forma, bueno, va en contra de mis principios, o no me gusta, o bueno, no sé si habéis tenido algún tipo de impacto negativo en el equipo por este tipo de cosas y cómo la habéis gestionado. En principio no hemos tenido ningún, ¿cómo decirlo? El impacto ha sido siempre positivo. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las primeras versiones de RAF o incluso antes de que empezásemos a meter las reglas que ya arreglaban más a nivel de formato, sí que podíamos ver quién había hecho PRs y no tenía el pre-commit instalado. Como la pipeline sí que lo detectaba, al final el código quedaba limpio. Pero sí que es verdad que inicialmente decíamos, uy, ¿esto? Y lo decimos, bueno, no pasa nada. Pero poco a poco, como la aproximación ha sido de yo te lo doy hecho, no tienes que hacer nada, simplemente lo único que tienes que hacer es no fallar en esto. No hemos tenido ese rechazo a no, ahora me toca arreglar esto. No, porque quien ha querido por voluntad propia arreglar las cosas, sin problema, pero no hemos obligado a nadie a no, ahora te toca a ti arreglar, por ejemplo, te toca las Flake 8 Simplify, te ha tocado a ti. No, eso no lo hacemos. Siempre ha sido quien se presente voluntario o voluntaria, más que bienvenida. Vale, muchas gracias por la charla. Lo mío, bueno, igual la pregunta no tiene mucho sentido porque no sé, pero comentabais que hacíais el pre-commit, ¿no? Y después también teníais una validación, que es la del CI, que ejecutará todas las reglas, ¿no? En el GitHub Actions. ¿Habéis visto, porque veo que tenéis un montón de reglas, que eso está genial, ¿hay algún impacto en tiempos cuando se ejecuta el GitHub Actions? No, en nuestro caso no es GitHub Action, es Bitbucket, pero RAF es, vamos, instantáneo prácticamente. Pregunta súper rápida. ¿Podéis dar un orden de magnitud de cuántos repos y cuánta gente afectaba a esto? O sea, repositorios 10 más o menos. Y personas 50 en total en toda la empresa. No, algo más. Un pelín. De developers al principio un pelín menos. Es que hemos crecido bastante, pero bueno, sí. Desde 30 hasta, sí, a lo que he dicho. Sí. Hola, buenas. Al principio comentabais que ibais a hacer una demo, una pequeña demo, ¿o lo he escuchado yo mal? No, era el caso práctico que hemos visto del constructor. Aún así, sí. La parte que os estamos enseñando de las reglas, eso es básicamente es cómo tenemos RAF configurado en nuestro caso. Es decir,
si lo que ha comentado Ángel es si os metéis en las librerías, por ejemplo, de Pandas o alguna de las empresas y os metéis en los archivos, podéis ver cómo tienen las reglas configuradas. Hay algunos repos que tienen más... Son como más especialitos de cuántas excepciones tengo y las tienen ahí metidas y tienen ahí casos muy, muy, muy específicos. Y como podéis ver en nuestro caso, eran este listado y alguna cosilla. Hola. Yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, primero que nada los felicito por ser cautelosos e ir aplicando las reglas una por una. Pero lamentablemente cuando trabajamos con código legacy o código heredado y queremos poner el código bonito, digamos, o legible, a veces es un poco difícil. No sé si se encontraron, aprovechando que automáticamente te aplica ese formateo, si se arroparon con los tests para saber que la funcionalidad de ese servicio seguía funcionando como es debido. Sí, básicamente los tests ya estaban, aún siendo código legacy. Además, normalmente la solución de las reglas, bueno, las reglas que son autofixeables, no son reglas que impacten en la ejecución del código. Vale, muchas gracias. Perdón, sí. Supongamos ustedes fueron de la manera, para mí, más difícil, ¿no? Poco a poco, de una manera cautelosa. No sé quién lo ha hecho, quién lo ha usado. Yo lo he hecho al revés. Yo he aplicado el autofix. Y cuando tienes muchas instrucciones dentro de la misma línea, a veces te las agrupa y el resultado final es completamente distinto. ¿Hay alguna manera de detectar cuando te aplica ese autofix qué regla es la que ha aplicado el formateo? No sé si han... La verdad es que yo eso no lo sé. Creo que cuando haces el check te dice los errores y la regla por los que ha comentado, pero en el autofix diría que no, porque ya te lo ha solucionado. Sí. Tendrías que hacer primero un check y luego comparar resultados. Hombre, supongo que Verbose, si te lo enseña todo lo que hace, también lo podrás ver ahí. Pero es buena pregunta. Ahora tengo curiosidad. A ver si nos puede resolver más preguntas. Vale, sí, sí. No me acuerdo de la pregunta. El orden del autofix. Sí, la pregunta era sobre si al hacer el autofix se podía saber qué regla había arreglado. Nosotros no lo sabemos. Dicen por aquí que con el Verbose es posible que se vean los logs. Sabemos que con el check, antes de que hacer el autofix, sí que sale la regla en el archivo, la regla, y creo que incluso la línea te dice todo lo que está mal. Sí, a ver, claro, si es, digamos, en el trabajo del día a día, yo tampoco lo sé, pero a lo mejor si es en esa implementación inicial, ¿no? La idea es ir pasando el autofix casi regla a regla, no darle que haga todo lo que quiera. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta, y es que, bueno, a veces cuando están trabajando, pues pasan cosas, ¿no? Entregas, despliegues, cosas. Entonces, ¿tenéis alguna política sobre los comentarios no QA? Porque, claro, en el momento en que lo tienes en el commit y en el CI, da igual que hagas el no verify, que tire todo para arriba. Pero al final los developers siempre tenemos la escapatoria de le pongo un no QA y ya lo arreglará otro. Y no sé si vosotros tenéis alguna política, porque creo que también hay reglas de no te admito tampoco no QAs, ¿no? Por la manera en que nosotros lo usamos, básicamente es que con el precommit configurado no te deja subir el código si no está la regla solucionada. Entonces no tienes otra. Vale. La realidad es que intentamos que si alguien tiene un problema de que ha saltado una regla y no sabe arreglarla, el resto del equipo estamos dispuestas a ayudar a esa persona. Es decir, no vamos la aproximación no es individual, sino la aproximación es de equipo. Es decir, el código es de todo el equipo. Y aunque estemos luego en equipos distintos, en equipos Scrum distintos, todo el mundo ayuda al resto.
O sea, eso está guay, pero a lo mejor también me pregunta un poco en la línea de, no sé, los parámetros de configuración que tienes, ¿no? Que a lo mejor le tienes puesto máximo 5 argumentos para cada función. Y resulta que hay en uno que lo tienes con 6, salta la regla y tú dices, buah, es que con 6 queda mejor que con 5. Digamos, tenéis una política de no se admite, pues bueno, lo tenéis en el pre-commit, por tanto no se admite y punto. Vale, entonces, Sí, exacto. A ver, pero O sea, todos... puedes levantar un caso y comentarlo con el resto. Oye, necesito sí o sí este parámetro. Necesito aumentar el max statements. Y se puede hablar, pero a priori no. ¿Alguna pregunta más? Muchas. No, era decir nada más que lo estaba probando porque justo estaba hoy con ello. Hay un parámetro que es show fixes. Con el verbose te saca una cosa como del árbol del test que hace que no es muy útil, pero el show fixes sí lo enseña. Muchísimas gracias. Gracias. El archivo este que habéis mostrado de las configuraciones se configura por repositorio, entiendo, pero le puedes poner en esta carpeta aplícalo de esta manera o en este archivo incluso que sea más restrictivo o menos o así. Ay. Sé que le puedes decir que ignore ciertas reglas en diversos, o sea, en archivos o que incluya ciertas reglas solo en unos archivos. No sabría decirte a nivel de las piling, por ejemplo, de las max branches y tal. Sé que reglas específicas sí que puedes decir míramelos en estos archivos o al revés, no me los mires en este tipo de archivos. Por ejemplo, para los test. Nosotros hay reglas que no queremos en los tests porque nos da igual. Por ejemplo, el tipo de retorno en un método de un test te va a dar igual. Esto lo hemos aplicado en las ANN. En ellas sí que hemos aplicado de... es que justo estaba viéndolo y se nos ha pasado, lo siento. Tenemos 2 líneas que dicen chequéamelo en esta carpeta, en estas carpetas, en este listado de carpetas o ficheros y ignora estas. Y solo, o sea, está configurada para que solo si entra en esas carpetas chequee esas. El resto las ignora. O sea, es bastante flexible. Lo que nos hemos dado cuenta es que es una herramienta muy flexible a la hora de decirle aplícamelo esto aquí, pero esto aquí no. Lo que queremos al final es aplicarlo en todo el máximo posible, pero sabemos que hay veces que, lo que ha comentado Ángel, hay veces que en los tests no procede, pero sí. Lo que nos hemos dado cuenta es que con RAF es muy configurable y es bastante fácil de hacer. Sí, yo tengo otra pregunta y me preguntaba si tenéis una alternativa, o sea, no sé si cómo lo hacíais antes, si lo hacíais, porque yo particularmente esta herramienta me preocupa el hecho de que venga de una empresa que está el dinero que tienen es de Venture Capital, entonces no sé, no me parece tampoco que no sé si están contribuyendo al open source. Y según recuerdo, lo que ha hecho esta gente es coger todo el conocimiento de todos estos años y claro, ellos al final son una empresa. O sea, no tengo constancia de que estén contribuyendo. Y entonces, yo si usara esta herramienta me preocuparía de cuando se acabe el dinero, mientras no estén monetizando nada, ¿qué va a pasar? ¿Habrá una comunidad detrás que lo siga manteniendo? ¿Tendré que volver a como lo hacía antes? No sé si esto lo habéis pensado o no, pero creo que he visto que en algunos comentarios ya en internet sobre este tema. No sé qué pensáis vosotros. Como hemos dicho antes, no utilizamos ningún tipo de herramienta, así que no tenemos nada a lo que volver, digamos. Sí que es cierto que, como he dicho al principio, el RAF se usa ahora en prácticamente todas las librerías grandes de Python, por lo que aún en el caso de que se fueran a pique,
La comunidad de Python es muy grande, y sobre todo en torno a las librerías como Pandas y PyDantic y Airflow y tal, para que se creara algún fork en OperSounds que continuara aplicándolo. Sí, pero no está hecha en Python, está hecha en Rust. Vale, se acabó el tiempo. Si queréis continuar preguntándoles, ellos van a estar por aquí. Ahora mismo hay 15 minutos de descanso y empiezan las Lightning Talks en 15 minutos en el auditorio. Muchas gracias a todos.